peculiaridades. Alberto, adelante. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes. Espero que se escuche bien, no hay problema. Bueno, yo les voy a compartir brevemente, ¿no?, una ubicación del lugar, como dirían los estudiosos desde los estudios culturales, donde me encuentro ubicado yo, ¿sí? Ahí se puede observar el mapa. Bueno, perfecto, no, simplemente era una breve ubicación, ¿no? Eh, para todos ustedes, ¿sí? Yo ubicado, eh, estoy ubicado en el departamento de Risaralda, en la ciudad de Pereira, ¿sí? Y en esta punta de acá que está en rojo, está el municipio de Quinchía. Bueno, de entrada señalo brevemente, yo soy profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira. Es una universidad pública con más de medio siglo. Es la universidad pública del departamento del Risaralda. Para los que no conozcan, de pronto que estén afuera, estamos en lo que se conoce como el eje cafetero y que fue conocido prácticamente hasta 1966, 1967 como el Gran Caldas, como el departamento de Caldas, ¿no? Como lo podrán ver ustedes ahí, en el centro del país, ¿sí? Entonces, desde más o menos el año 2015, 2014, como grupo de investigación, pues hemos estado haciéndonos una reflexión que tiene que ver con la memoria, con la violencia y con la memoria histórica. Pues en sus orígenes eso tuvo que ver en términos de antecedentes con mi trabajo de tesis doctoral cuando la realicé, que era básicamente en su momento una discusión entre la historia y la memoria. Cuando estaba yo empezando a trabajar mi tesis doctoral por allá a principios de 2000, prácticamente la idea de memoria pues tenía otra concepción, ¿sí? Más relacionada con la autobiografía, con la literatura, con la subjetividad, pero progresivamente ese tema fue derivando hacia el tema de la memoria histórica y prácticamente ya en el caso colombiano, en todo este tema de justicia y paz, de luego ley de víctimas, en todo este proceso de justicia transicional, pues pasó a ser entendida como memoria histórica, con todo lo que uno pueda cuestionar muchas veces sobre el carácter híbrido de la idea, y más que de la idea, el hecho de que en el caso colombiano, el Estado colombiano pues haya adoptado la noción de memoria histórica, la haya institucionalizado. Bueno, entonces, palabras más, palabras menos, yo arribo a esta discusión, pero pues yo había estado muy alejado prácticamente del tema, ya en términos empíricos. Mi acercamiento había sido más de corte filosófico, pero las vueltas de la vida, las cosas de la vida, este pedacito en rojo que estoy señalando acá, y es bueno que se quede, ¿sí?
que ha tenido una génesis histórica muy interesante, porque en términos territoriales, este espacio estuvo en pugna ya en la segunda mitad del siglo XIX entre el Estado soberano del Cauca y el Estado soberano de Antioquia. Luego, hacia los años 30, con la creación del departamento de Caldas, pasó a ser parte de Caldas, y luego, en 1967, cuando se fragmenta el departamento de Caldas, pasó a ser departamento de Risaralda. Asunto que ha ocupado el interés de los historiadores. Pero quiero sacar el mapa señalando algo. Históricamente, esta región fue considerada zona roja, literalmente, y no fue un asunto solamente del siglo XXI, sino que presenta todos unos fenómenos en la década de los 80, pero también en los años 50. Y con eso, pues cierro acá. Este municipio tiene una característica. Este municipio tiene una característica, y es que en él se ha confrontado el mundo mestizo, el mundo de la colonización antioqueña, con el mundo indígena. Esto es acá subí una parte de un artículo recientemente publicado en el Anuario Colombiano de Historia de Colombia en el año 2020, un artículo elaborado junto al profesor Jefferson Jaramillo Marín y el profesor Carlos Alfonso Victoria Mena, donde también la estudiante de maestría Isabel Cristina Castillo estuvo apoyando muchísimo esta experiencia, donde remontamos el análisis de este territorio a una tensión histórica. La tensión entre un escenario de insubordinación social por parte de las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, una insubordinación que, como plantearé, se remonta a los años 40, ¿sí? Y por parte del Estado, propuestas de pacificación territorial, ¿sí? Entonces, es un asunto de antigua data. Tanto así, voy acá a ampliar esta imagen. Esta imagen para mí es sumamente emblemática, espero que la observen bien. Es una foto de archivo, es un archivo de la Casa de la Cultura de Quinchía. Si se puede leer ahí, espero que lo puedan. Estoy aquí ampliando, profesoras Victoria y Francesca. Desfile hacia el cementerio con las víctimas liberales. Marzo 28 de 1948. Y quisiera destacar esa fecha. Marzo 28 de 1948. Ese es un desfile hacia el cementerio con las víctimas de la violencia política de ese momento, donde en este territorio, por asuntos de la época, de los sectarismos del momento, fueron asesinadas varias personas. Para los historiadores esta foto es bien interesante porque ustedes podrán observar que justamente acá ustedes pueden ver, por un lado, representantes del mundo indígena, pero también ese mundo campesino. Y en últimas, lo que está ahí es un pueblo movilizado alrededor
de sus víctimas, alrededor de sus muertos. 1948. Y yendo un poco más hacia adelante, en este mismo territorio, otras imágenes de época. Ustedes van a encontrar acá personajes que hicieron parte, que fueron representantes de unos movimientos guerrilleros de los años 50. Entre ellos este personaje que con el cursor le estoy acá moviendo a mano derecha, el mítico Capitán Venganza, Medardo Trejos, un personaje que ha sido estudiado y nombrado por distintos historiadores, desde el maestro Gonzalo Sánchez, el historiador colombiano. Es un libro sobre que escribe con Donny Mertens acerca de los bandoleros, porque lo consideran uno de los líderes de esas supuestas repúblicas independientes o repúblicas liberales que tuvo Colombia en los años 50, y del cual el territorio de Quinchía fue muy importante, porque este señor organizó campesinos e hizo procesos de resistencia. Y con esto quiero un poco cerrar ahí las imágenes para hablarles un poco más. Acá ya me estoy ubicando en el año 2006, en esta otra imagen. Miren que vengo de los años 50 al 2006. Esta es la imagen de cuando fue, en términos de las Fuerzas Armadas, dado de baja un dirigente guerrillero de este territorio de Quinchía, conocido como alias Leyton. Berlaín Trejos, chiquito alias Leyton, que era comandante de una disidencia de un grupo del Ejército Popular de Liberación, el EPL. A quienes conocen el tema de los movimientos insurgentes en Colombia, se había desmovilizado ya hacia los años 90 y se había convertido en un grupo político, Esperanza, Paz y Libertad. Pero en esta región sobrevivió una disidencia, que era una disidencia prácticamente familiar, porque eran primos, eran hermanos y nucleaban a sus compañeras. Bueno, todo el mito todavía sobrevivía allí de esa guerrilla romántica, de alguna influencia maoísta. Y este señor fue ultimado por el ejército en el año 2006. Entre los años 98 y 2005-2006, este territorio va a ser en Risaralda, una de las zonas más impactadas por lo que llamaríamos el conflicto armado colombiano, en un momento de alta intensidad, ¿sí? Tanto así que, por ejemplo, intervienen en esta región para combatir a la guerrilla de Leytor, grupos de un origen ya más bien de paramilitar, que llegan al territorio y hacen procesos de limpieza social. Eso es muy interesante, ya como para ir cerrando esta parte, porque alguna vez yo le mostraba a mis estudiantes un poco la documentación, el trabajo de archivo, y ellos empezaban a leer esta lista de personas, y algún estudiante acá en Pereira, de la Universidad Tecnológica de Pereira, me decía: ¡ay, ahí está mi abuelo! ¿Sí? Y esta lista había aparecido hacia los años 2000, ¿sí? Eso para señalar la cercanía de este tipo de conflictos. Esta es una vereda del municipio de Quinchía, una de las veredas más afectadas por la violencia. Y aquí es bueno señalar algo. Para combatir a la guerrilla del EPL,
esta guerrilla va a ser combatida por un grupo del bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, que era conocido como el Frente Cacique Pipintá de las Autodefensas Unidas, que entraba a este territorio desde el departamento de Caldas. Y en si de pronto conoce algo de ese tema, estas son ruinas, desplazamiento, abandono del territorio, fue lo que se produjo en esta zona del departamento del Risaralda en ese periodo. Pero a su vez, cuando nosotros ya empezamos a hacer como todo el trabajo de investigación, y sobre esto es que quería un poco como contrastar. Y es que mientras uno observa una larga historia del conflicto armado colombiano alrededor de la tierra, del final de estas tierras comunitarias de los pueblos indígenas, especialmente en Vera, en la zona del occidente de Caldas y de Risaralda, uno ve también un proceso hacia los años 90 y 2000 de defensa de la tierra a través de las organizaciones campesinas. Entonces, históricamente uno ve como esas constantes, que a la vez que existen unos procesos de pacificación del territorio, sea por medios violentos de actores gubernamentales o de actores ilegales, existen también unos procesos de resistencia y de lucha que no pasan que no pasa solamente por la lucha insurgente, sino también por las luchas campesinas alrededor de la defensa de la tierra. Cuando uno observa la base de todo, cuando uno empieza a hacerse la pregunta de por qué esta violencia en estos territorios, la respuesta se verifica, son los recursos, ¿sí? Es el oro, es el carbón, es la minería, ¿sí? También uno va a encontrar la lucha por el reconocimiento de la pequeña y de la mediana propiedad en territorios que todavía tienen problemas de predios, de titulación. Uno ve los intereses de todo tipo, sea en los años 50 de colonos, pero también en los años 2000 de multinacionales que tienen sus intereses en esos territorios. Y cierro un poco planteando esto, porque no quiero abusar del tiempo. Luego bueno, esto ha sido un trabajo largo. Luego de encontrarse uno con todo este proceso tan doloroso, tan dramático, en el año 2018 participamos de una convocatoria que hizo el Instituto Colombo Alemán para la Paz Capaz, para hacer un trabajo, una iniciativa de paz. Entonces, como nosotros ya habíamos hecho un trabajo previo en el año 2014, 2015, con el Centro Nacional de Memoria Histórica sobre este municipio, pues nos planteamos una iniciativa de paz. ¿Cuál podría ser esa iniciativa de paz? Aquí están las 4 personas que estuvimos en este proceso de plantearnos unas historias de vida que le rindieran un tributo a una comunidad que, a pesar de toda una conflictividad histórica, ha hecho unos procesos de lucha y resistencia.
Por eso el libro lo titulamos Memorias de Resistencia en Quinchía, Colombia, ¿sí? Y también haciendo referencia a la ubicación entre cerros y montañas, ¿sí? Un poco a la ubicación de esta zona. Este cerro es el cerro, el cerro tutelar de los pueblos indígenas que colinda con Risaralda y con el departamento de Caldas. Este fue un trabajo que hicimos entre la Universidad Pontificia Javeriana, la Universidad Católica Ingolstadt de Eichstätt y la Universidad Tecnológica de Pereira. El libro lo publicamos con la editorial Desde Abajo en la ciudad de Bogotá. Y precisamente es un libro hecho con las voces de todas estas personas, habitantes de este territorio, ¿no? Con el Cerro Batero como cerro tutelar de este proceso, donde lo que encontramos que hay una defensa del territorio, de lo común, que se construye a través de la defensa de la tierra. Acá está de pronto un vecino de Vittorio y Francesca, bueno, no muy cerca, pero en la ruta, profesor Tomás Otto Fischer, ahí en Alemania, que también participó de este proceso tan interesante, donde las mujeres nos compartían sus recuerdos, sus imágenes, lo que llamábamos el baúl de los recuerdos, las fotografías de Isabel Cristina Castillo, ¿sí? Para ir construyendo una artesanía investigativa, proceso muy interesante en la Casa de la Cultura. Esto es algo también muy interesante. Allí en Quinchía nos dijeron, vea, nosotros no queremos un monumento, no queremos asistencia, nosotros lo que queremos es hacer un proceso educativo. Y nos planteamos, ¿por qué no nos apoyan con una obra de teatro donde la gente intervenga y participe? Y fue con la excusa de la obra de teatro que hicimos todo un proceso paralelo de construcción de línea del tiempo histórico en el municipio. Aquí estamos con varios líderes representativos del municipio. Aquí está el profesor Jefferson Jaramillo Marín de la Pontificia Javeriana. Acá estoy yo, ¿sí? Y empezamos, a la vez que se montaba, hacía un montaje teatral, empezamos también a contar las historias de los líderes. Por ejemplo, un líder en defensa del agua, alguien que ha luchado contra esas pequeñas centrales hidroeléctricas que en esta región del país cada vez las quieren involucrar e introducir como supuesta solución, cuando los campesinos y los indígenas ya han tenido una relación muy especial con el agua. Se, están todos los líderes del territorio, ¿sí? Esta es una de las zonas mineras del municipio de Quinchía, justamente donde la violencia más impactó, ¿sí? Y nos encontramos experiencias muy hermosas. Por ejemplo, esta dama, Amparo Herrera. Amparo Herrera fue una mujer que tiene una historia muy compleja, muy difícil. Sus hijos, dos de sus hijos fueron asesinados, el uno en una zona de los territorios colombianos, su hijo, y hacia el año 2003, su hija en el municipio de Quinchía fue asesinada por una organización insurgente de la que estamos hablando, que operaba en esta zona. La vida de esta mujer durante años ha sido ir de un lado al otro con papeles, con documentos, pidiendo que se le reconozca su lugar como madre, tener un reconocimiento como víctima, ¿sí?, del conflicto y todo lo que eso implica,
Y realmente eso se perdió, se ha perdido entre los trámites burocráticos. En todo caso, esta dama se vincula al proceso de la obra de teatro de la que estamos hablando. Esta es una escena, un ensayo de la obra de teatro, y ella se fue creciendo, fue transformando, fue haciendo un proceso muy lindo, muy interesante de resiliencia, fue cambiando su misma actitud física, fue apropiándose, porque lo que queríamos en este proceso, que no es un proceso, no queríamos que fuera un proceso de investigación extractivo, donde nosotros fuéramos como supuestos recogerlos de la gente, sino poder devolver parte de ese proceso, un poco recordando a Orlando Falsborda y a ese modelo de la acción participativa que fue tan importante en los años 70 en Colombia. Entonces, la idea de este montaje teatral es que recogiera distintas generaciones, desde las personas más mayores que fueron víctimas directas del conflicto hacia el 2002, 2003, 2004, y los niños o los más jóvenes que de oídas habían habían escuchado de la experiencia de sus mayores. Entonces la propuesta era hacer un ejercicio de trámite de la memoria. Esta dama, Amparo, fue generando un proceso de transformación, ¿cierto? Un proceso de transformación impresionante. ¿Sí? Esta es otra escena de la obra que se llamó Por Hoy, Relatos en Tiempos de Paz. ¿Sí? Y mientras íbamos desarrollando los ensayos de esta obra por varias semanas, iban llegando nuevos testimonios. Por ejemplo, una hermana de este legendario guerrillero de los años 50, el Capitán Venganza, ¿sí? Esta es la tumba de este guerrillero emblemático de los años 50 en Colombia, en el municipio de Quinchía, Risaralda. Esa es otra característica bien interesante de este municipio, que tiene a un insurgente como símbolo histórico. Y yo me sigo preguntando si parte de la violencia que este territorio ha llevado a cuestas tiene que ver con su capacidad de construirse unas narrativas, de construirse unos mitos, porque lo que uno observa también es que a pesar del impacto de la violencia, estamos hablando que en el año 2003, iniciando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, una de las primeras acciones de la propuesta de seguridad democrática fue realizar una captura masiva. Y en esa captura masiva, este municipio fue invadido por el ejército, la policía, la fiscalía, y fueron detenidos más de 100 personas, desde el alcalde, candidatos a la alcaldía, concejales, campesinos del común, supuestamente por ser cómplices de esta disidencia del EPL, por razones más que simples. En un municipio de 30, 35 mil personas hay unos lazos parentales o hay unas proximidades donde inevitablemente el conflicto termina metido hasta en la vida familiar de las gentes. Y se produjo algo que se llama la captura masiva. Luego de esta captura masiva por parte del gobierno de Uribe Vélez, llegaron las Autodefensas Unidas de Colombia, llegaron los paramilitares, empezaron a hacer asesinatos selectivos. Esto produjo una tasa fuerte de desplazamiento. Entonces yo me preguntaba y nos preguntábamos si todo tiene que ver con un proceso histórico de identificaciones culturales, de un proceso de defensa del territorio, ¿sí? Que tiene que ver
con este elemento, es el elemento indígena, porque lo que uno siempre encuentra es cómo en un territorio como la ancestralidad, los reclamos comunitarios de los pueblos indígenas marcan un ritmo en la vida campesina y en la vida del mismo territorio. ¿Sí? Y cómo los actores armados, justamente cuando llegan a estos territorios, lo que han buscado es romper esas memorias comunitarias, esas formas de construir comunidad a pequeña escala que entran muchas veces a romper o a entrar en conflicto con estos intereses económicos, llamémoslos vulgarmente neoliberales y globales, que están planteando otras formas de vida y frente a los cuales las comunidades han luchado no ahora, sino han luchado y se han resistido en tiempos históricos. Eso nos permitió también identificar esos procesos de rebeldía de un pueblo, ¿sí? Y cómo esos procesos de rebeldía se han ido escribiendo. Sus mismos habitantes los han ido depositando en cuadernos. Esta es una de las figuras más importantes de esa historia tradicional de esta región y del eje cafetero en general, que es el cronista Alfredo Cardona Tobón, un quincheño, ingeniero civil, que ha entregado su vida a reconstruir la historia de todo este occidente colombiano, especialmente el municipio de Quinchía, desde el siglo XVIII, porque ese es otro elemento. No estamos hablando de territorios despoblados, no estamos hablando de territorios sin historia, sino que estamos hablando de territorios donde unas comunidades y unos pueblos antes de la misma conquista en el siglo XVI existieron, vivieron, desarrollaron sus formas de vida, y que lo que uno va encontrando es que esas violencias de hoy, llámese la violencia paramilitar, la violencia guerrillera, la violencia gubernamental, la violencia de los colonos, la violencia partidista, fue también violencias de otros colonos en el siglo XIX, violencias de conquistadores en el siglo XVII, y en medio de eso las comunidades han ido tejiendo su propia historia, su propia vida. Espero pues no haberme como extendido demasiado. Qué pena con ustedes. Yo creo que me pasé, pero... Gracias, Alberto. Contado esto. Muy, muy interesante. Y bueno, yo creo que luego hacemos reflexiones todos, pero creo que esta historia de este territorio es emblemático, yo diría, de toda la historia de Colombia, porque en realidad deriva todo esto del proceso de la tierra, de las injusticias, de los eliminación de los resguardos, de las minas que se expropian, las tierras que se expropian, y que la gente de alguna manera se revela, y es que es indispensable y justo rebelarse ante tantas injusticias, y lo seguimos viendo y lo seguiremos viendo mientras no se haga un proceso de sanación con la paz. Yo creo que no hay otra alternativa. Entonces, yo cedería la palabra de nuevo a nuestro Adán, que nos cuenta una historia, un cuento, y seguimos con Adán. Bueno, muchas gracias. Gracias. Perfecto. Bueno, les agradezco, bueno, Francesca y bueno, todo el equipo, en esta posibilidad de estarnos. Y bueno, de este agradecimiento, de también cantarnos un estribillo, una canción,
acá vamos a mechar arte y realidad y de todo un poco, historia, literatura, poesía. Es una querida cantante argentina, seguramente lo escucharon con Mercedes Sosa, Gracias a la Vida. Bueno, producción, con un candombe, versión candombe de este tema Gracias a la Vida tan bello. La princesa obstinada. Había una vez un rey que era considerado justo, pero también ciertamente era una persona de ideas limitadas. Una vez reunió a sus 3 hijas y les dijo: hijas, ustedes han llegado a mí, ustedes están aquí gracias a mí, por mi causa. Vuestros destinos dependen de mí. Entonces las hijas, 2 de sus hijas obedientemente asintieron, pero la tercera dijo: no, padre, no creo que mi destino pueda estar subordinado a sus decisiones. Pero ¿cómo está diciendo esto? Me está desafiando. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. Te voy a encerrar. Entonces, como las órdenes de los reyes se cumplen al pie de la letra, la princesa fue encerrada en una pequeña celda, con una pequeña ventana, y languideció allí mucho tiempo. Pero ¿qué pasó? La gente, la población, se preguntaba, empezó a pasar el tiempo y la gente decía: pero nuestra princesa está acá encerrada por orden del rey, pero esto debe haber dicho algo tremendo, porque para que el rey trate así a su propia hija, sangre de su sangre. Claro, todavía la gente murmuraba, pero todavía no habían llegado a impugnar las decisiones del rey en cuanto a ser justo en todas las cosas. Siempre había sido considerado un rey justo. Pero ¿qué pasó? El rey se empezó a impacientar y cierta vez su paciencia llegó al límite. Regularmente la visitaba y la veía que estaba mal, estaba flaca, pálida, no comía. Pero entonces un día se impacientó y dijo: bueno, esto no puede seguir así. Y la fue a ver y le dijo: a ver, hija, ¿sigues pensando igual? Sí, padre. Bueno, no, creo que esto no puede seguir así. Eh, yo creo que mi situación como rey va a estar en peligro si te tengo aquí encerrada. Y creo que yo podría matarte incluso, pero no, yo soy misericordioso y no te voy a matar. Simplemente te voy a desterrar. Te voy a desterrar a un lugar que linda con nuestro territorio, y un lugar en el desierto, aquí cerca, donde no hay, simplemente hay bestias salvajes y locos, proscriptos, excéntricos, gente que no puede vivir en nuestra sociedad racional. Y así vas a ver si realmente es lo que quieres, y si logras sobrevivir, a ver si prefieres esa vida que la que llevas aquí en Palacio con nosotros, con tu familia, porque tu desafío ha llegado a un límite. Y así se hizo. La princesa fue llevada al desierto que lindaba con el reino de este rey, y allí la princesa se encontró sola, pero de a poco comenzó a descubrir que podía encontrar una cueva que le servía como casa, que podía juntar, que conseguía manantiales, conseguía agua allí cerca, y consiguiendo agua podía trabajar la tierra y podría sobrevivir. Así que poco a poco se fue acostumbrando y fue pudiendo sobrevivir. Se dio cuenta de que conseguía agua de los manantiales, conseguía alimento. El alimento venía de los árboles,
tanto como había venido de platos de oro. Entonces se dio cuenta de que el mundo era armónico, armónicamente respondía tener un estado propio que no dependía de ninguna forma de su padre el rey. Y así que conseguía agua, conseguía alimento y conseguía fuego de un árbol que ardía sin llamas. Y así fue. Cuando estaba acostumbrada a esa vida, acertó a pasar por allí un viajante que estaba totalmente perdido. Era un hombre de gran nobleza, pero estaba completamente perdido y se encontró con ese pequeño oasis donde la princesa, esta joven que estaba allí, lo recibió y le dio alimento, le dio hospedaje, y el hombre no pudo menos que enamorarse de aquella mujer que estaba allí sola. Y bueno, le ofreció irse a su propio país y fueron, allí se casaron. Pero al poco tiempo decidieron que extrañaban, echaban de menos aquel lugar en el medio del desierto donde se habían conocido, así que volvieron a ir allí y donde comenzaron a trabajar aquel lugar que se fue convirtiendo en un lugar maravilloso, fue tomando las inmediaciones, empezaron a tomar verde, a hacerse prósperas, y toda la gente que había alrededor, que eran consideradas muchas veces locos o excéntricos, empezaron a armonizar de una forma increíble con ese lugar. Así que ese pequeño oasis fue expandiendo y se fue haciendo cada vez más bello, más exuberante. Tal es así que empezó a ganar fama, un lugar que había nacido en el medio del desierto y cuya prosperidad era notable, y llegó incluso a eclipsar al reino del padre de la princesa, que ciertamente cierta vez dijo: qué curioso este lugar, voy a tener que conocerlo. Entonces se dirigió allí con su comitiva y llegó allí ante los soberanos de aquel maravilloso lugar, y con la cabeza agacha, como suele ser en estos casos, se empezó a arrimar a aquella pareja que era tan famosa, se había vuelto tan famosa. Y cuando levantó la vista, se encontró con los ojos de aquella soberana cuya fama de prosperidad, de discernimiento, había eclipsado inclusive su propio nombre, su propio renombre. Se encontró con los ojos de su propia hija. Suavemente, dulcemente le dijo: padre, como puedes ver, cada persona tiene su propio destino y hace su propia elección. Esta es la historia de la princesa obstinada. Y bueno, les queda para todos ustedes el regalo. Gracias, Adán. Este es un cuento que termina bien, ¿no? Una princesa afortunada, desplazada, pero que le fue muy bien en sus Exactamente, aventuras. resiliencia que llamamos, ¿no? Resiliente, sí, sí. Muy bien, Totalmente. muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio y espero que tanto este cuento maravilloso como pequeño estribillo les haya gustado. Y bueno, Muchas gracias. seguimos. Yo le cedería la palabra a Azucena Velázquez y luego a Jaycee y Alejandro con su música luego, y de nuevo a Azucena con una sorpresa. Entonces, Azucena, te escuchamos. Muchas gracias. ¿Están viendo? Sí, perfectamente. Bueno, buenas tardes. Con grato placer y no poca responsabilidad acepté la invitación hecha directamente por Francesca. Gracias a ella y a todo el equipo organizador, también al compañero Jairo Peláez, quien en algún momento invitó al colectivo Esperanza y Arena, dirigido por Guillermo Quijano. Entonces, con el acompañamiento al tema de hoy, Territorios Resilientes, Experiencia, Verdad, Memoria,
voy a caminarlo poéticamente con ustedes, sobre todo con los expositores. Inicio con un recorrido dolorido, pero esperanzador, y una propuesta al silencio que nos hace falta. Por eso, les agradezco a quienes prefieran cerrar sus ojos y permanecer en silencio mientras hago el recorrido con ustedes. Inicio con Sandalias en Camino. Es el recorrido. Yo indígena, yo América. Es la historia. Piel José. Es el amor. Mujer tierra. Gratitud y amor hacia nuestra madre tierra. Si hay tiempo, solo si hay tiempo, terminaría con lección de vida. Entonces inicio con Sandalias en Camino. Mis sandalias llevan sangre y arena adheridas a su alma desgarrada. Mis sandalias revestidas con huecos de injusticias en sus deshilachadas venas transitan los caminos con clavos en sus plantas. Mis sandalias llevan por escudo la esperanza y la fe transitando en la memoria. Ellas ganarán la batalla en el juego de la vida, con el jaque mate a la ignominia. Bueno, el segundo poema se llama Yo indígena, yo América. Yo indígena, yo América, viajera soy, indígena de América. Voy con pasitos amorosos por caminos ancestrales. Con mis ojos de tierra andina diviso los volcanes tejidos por la cordillera occidental. Visualizo el juego eterno de los niños, los delfines. Mimetizo mi esencia indígena en las alas del cóndor de los Andes. Me interno en las cuevas de San Gil, recorro sus venas milenarias, vivo las lunadas de Chía, me vivifico en Sué, me detengo en Nazca, en el trasmundo maya. Revivo el calendario azteca y su gran estirpe náhuatl. Desde la conquista, la tolerancia es mi invitada. Sin embargo, la copa se rebasa. Yo indígena, yo América, me desgarro de dolor en las entrañas cuando son los mediocres quienes mandan. Bueno, esa es la segunda. El siguiente es el amor. En Piel José, en donde se retrata debajo de esa piel indígena, raizal o negra, está su trabajo y su alegría y su amor. Entonces dice, Piel José, piel hecha de cantos y silencios, de jornadas campesinas en el alba, con tardes de sol en sus espaldas. Piel al borde contenida por fuerzas interiores. A veces eres ángel que se eleva hasta el prismático cristal de la conciencia. A veces te arrastras entre el tedio y la nostalgia. Piel, me fascina el roce que tú llevas en la espalda, en tus labios y en tu ser. Me fascinas cuando transpiras por mi cuerpo de mujer, piel suave, eterna, piel indígena, raizal negra, piel de América, piel José. Bueno, continúo con mujer tierra. Mujer tierra.
así eres tú, con sabor a océano inmenso y olor a musgo fresco. Tus senos de coral amamantan con ternura a las estrellas, mujer de vientre generoso que nos pariste en el misterio de la noche y nos entregas a un sol que renace cada día. Para finalizar, canto al agua. Sagrada esencia de natura, surges impetuosa entre las rocas, horadando aristas agresivas en bellos cantos, en pieles milagrosas. Dulce y singular criatura, recorres los abismos paso a paso para elevarte luego hasta la majestad del arco iris. Noble líquido, desde siempre te bebo sorbo a sorbo para refrescar mi humilde condición de barro, y cuando eres lluvia te siento húmeda en mi piel, como un beso inmortal que me estremece y me eleva a transmutar lo humano. Muchas gracias. Muchas gracias, Azucena, bellísimo. Muy sugestivo con todas las referencias a la madre tierra, al agua, a la piel, a los caminos, a las sandalias, bellísimo. Muy, muy bonito.